Compañeros trabajadores, muchas gracias por estar acá hoy. Compañeros trabajadores activos y compañeros trabajadores jubilados, muchas gracias por estar acá. No estamos acá para atacar a ningún gobierno. No estamos por eso, para ningún gremio, y menos para atacar a otros trabajadores públicos. Estamos acá ejerciendo nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades, de hacer una petición que es justa y verdadera. Estamos defendiendo el poder adquisitivo de nuestros salarios. Estamos defendiendo la dignidad de nuestras familias. Desde comienzos del año pasado, 2022, nuestros salarios vienen siendo destruidos sistemáticamente en su poder adquisitivo. ¿Y cómo será que fue así? Que terminó 2022 y nuestros salarios quedaron un 26% debajo de la inflación. Hasta el día de hoy, ese 26% nunca fue recompuesto, nunca fue reconocido para que quede en el salario. Y en este 2023, las cosas fueron peor y peor. En el primer semestre de este año, nuestros salarios solo fueron recompuestos en un 40%. Y la inflación acumulada al finalizar ese primer semestre fue de casi el 51%. Cuando terminó julio de este año, la recomposición de nuestros salarios ascendió un poquito, al 48%. Pero la inflación acumulada estaba en el 60%, superaba el 60%. Lo vinimos advirtiendo desde el comienzo de año. No fuimos escuchados. Terminó agosto y nuestros salarios siguen recompuestos en un 48%. Y la inflación acumulada de agosto está en el 80%. 83% para ser preciso, acá en la región NOA. 83% versus 48%. Más de 32 puntos porcentuales. Esa es la lucha que estamos teniendo acá, hoy, ahora. Y cuando termine este mes de septiembre, si estimamos una inflación más o menos similar a la de agosto, la inflación acumulada habrá superado el 100% y nuestros salarios, conforme a lo que se hizo con las actas paritarias, esas vergonzosas actas paritarias, y me da vergüenza que haya contadores que hayan firmado esas actas paritarias, nuestros salarios seguirán estando en el 48%. Porque la última acta paritaria, el aumento que estaba previsto del 10% de septiembre, lo prorrogó, lo postergó para octubre. Y cuando se liquide el salario de octubre, en ese mes, y se lo pague en noviembre, y concluya noviembre, la inflación acumulada de noviembre se está acomodando, superando el 145% versus un 58% de recomposición salarial. Así de grave es la cosa. Por
eso la gran importancia que estemos todos acá hoy. Es muy, pero muy importante. Es tan grave la cosa que nos viene a nosotros a hablar de los bonos. Como si se hubiera descubierto una panacea, como si fuera la solución, esos vergonzosos bonos en negro. No voy a negar, ningún trabajador activo puede hacerlo, que el bono sí es una platita en el bolsillo, sí, morijera, pero el bono es pan para hoy y hambre para mañana. Los bonos que en este mes de septiembre a finales para los trabajadores activos serán de 80.000 pesos en total, y cuando finalice octubre también serán de 80.000 pesos, según lo que se ha firmado. Esos bonos no son parte del salario, ni siquiera se trata de una suma fija, y no computan para aguinaldos, no computan para el haber previsional, no computan mucho menos para el cálculo de la movilidad jubilatoria de nuestros jubilados provinciales. Y esto que les estoy diciendo lo saben todos los profesionales de ciencias económicas y lo saben muy bien, porque liquidan sueldos. Lo estudiaron en la universidad como lo estudié yo. No hay ningún secreto. Entonces, esos bonos están hoy y mañana al Poder Ejecutivo se le ocurre que no siguen los bonos y se acabaron los bonos y nadie ve un bono. Pero hay un agravante más. El agravante es que esos bonos que empezaron a pagarse en los primeros meses de este año, nada de esos bonos, ni un peso de esos bonos fue puesto en blanco. Entonces, ¿de qué proceso de blanqueo, de incorporación del salario nos hablan? ¿Sí? Ni un peso se puso en blanco. Y como no se puso en blanco ni un peso, nuestros jubilados provinciales no vieron un peso, lo cual es vergonzoso. Y a mí, la verdad, me molesta muchísimo. Por eso sostenemos que existe un plan sistemático de destrucción del poder adquisitivo del salario. Y por eso le pedimos al señor gobernador de la provincia, que es el principal responsable constitucional, el encargado de fijar la política salarial de la provincia, le pedimos que se ponga la mano del corazón, que se ponga en lugar de cada trabajador público provincial, que se ponga en lugar de cada jubilado público provincial y que se dé cuenta que estamos inmersos en un contexto que casi podría decirse en los albores de un proceso hiperinflacionario. Hemos tenido inflación tan alta como hace más de 20 años. Entonces, debe ver eso el Poder Ejecutivo y debe tomar una decisión política. ¿Y cuál es la decisión política? Direccionar recursos para recomponer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos activos y los jubilados. Y que no nos diga que no hay recursos, porque hay recursos. Y sobre todo, como siempre lo digo, si hay voluntad, hay manera. Si hay voluntad, hay manera. Muchas gracias.